fases en curación, que son 2 fases muy claras. Cuando todavía no has resuelto el conflicto, lo podemos explicar más despacio luego, pero hay una fase primera cuando estás con el conflicto sin resolver, en la que estás muy nerviosa, no duermes bien, el conflicto te preocupa mucho y vas aceleradísima, no comes bien y todo el rato estás preocupada en resolver ese problema. Una vez que el problema está resuelto, a veces son problemas aparentemente muy sencillos para las personas que no están en tu piel, claro, pero la vivencia subjetiva tuya es la que cuenta en este caso y es la que es importante que tú sitúes, que tú compartas, sacas fuera, te puedas distanciar de ella, puedas verla con tranquilidad y digas, bueno, si al fin y al cabo esto no es para tanto, ¿no? Soy más importante yo que eso. Sí. Claro, supongo que podremos aclararlo a lo largo de la conversación, pero una de las conclusiones a las que se puede llegar después de conocer todo este tipo de tratamiento y de actuación sobre el cáncer es que uno, por supuesto, extrae muchísimas conclusiones sobre uno mismo, sobre su vida y sobre su enfrentarse justamente a la vida. Bien, Ana Pena, como periodista, nos ha dado una primera aproximación, pero hemos tenido la suerte esta mañana de contar con la visita del gran protagonista, que es quien realmente ha trabajado, ha investigado y ha llegado a la conclusión de todo un método de trabajo para los enfermos, porque, como nos ha dicho muy bien Ana Pena, son los pacientes justamente los que han de dejar de ser pacientes y ser absolutamente activos. Hemos conseguido, como les decíamos, la presencia en el plató de Televisión Española, pero además por primera vez en España, del doctor Hammer. Buenos días, bienvenido. Es un placer contarle entre nosotros. El doctor Hammer es licenciado en Teología y Ciencias Físicas, es especialista en Medicina Interna, en Radiología. Bueno, tiene un currículum extensísimo de científico de primera línea, pero bien, tenía una brillante trayectoria hasta un momento determinado en que un suceso dramático, la muerte de un hijo suyo de 19 años, que además fue un accidente, ¿no? Una bala perdida, le mantuvo 6 meses sin conocimiento y finalmente murió. Y ese suceso de su vida cambió toda su trayectoria vital y como consecuencia profesional. Su esposa enfermó, tuvo varios procesos cancerosos, murió, y el mismo doctor Hammer también enfermó. Y a partir de su experiencia es cuando comenzó a trabajar y a plantear y a poner y presentar los fundamentos de lo que se puede llamar o que nosotros podemos llamar la nueva medicina, ¿no? ¿En qué estructuraríamos esa nueva medicina o ese nuevo concepto de lo que es la enfermedad y la salud según su punto de vista y su experiencia, doctor Hammer? Ja, ich bin selbst ja erkrankt, wie Sie gesagt haben. Enfermé, como usted muy bien ha dicho, mein Sohn von dem italienischen Kronprinzen erschossen un accidente que sufrió mi hijo und ich habe Dick, damals una bala perdida, wie ich jetzt weiß, einen Verlustkonflikt erlitten. Y sufrí un conflicto de pérdida, como puedo saber hoy en día. Organischer Ebene ein Hodenkarzinom. En el nivel orgánico padecí un cáncer de testículos, me hice operar, algo que hoy en día nunca haría. Und das war damals eigentlich die en aquel momento Geburtsstunde fue einer neuen el Medizin, nacimiento de una nueva medicina. Hoy en día la denominamos así, nueva medicina. Und ich habe das zunächst mal im Kopf behalten und Primero habe mir gesagt, ich wollte das mal untersuchen, wenn ich das no lo hice público Gelegenheit hätte. Y me planteé que iba a empezar a analizarlo si tenía la ocasión. 3 Jahre später 3 Gelegenheit años dazu, después se me brindó als esa Oberarzt oportunidad einer Klinik como für krebskranke jefe Frauen de der oncología Münchner de Universität enfermas del angeschlossen war. cáncer de la Universidad de Múnich. Und ich fand, dass alle Patientinnen Pude mit observar que Brustkrebs todas oder las pacientes que Gebärmutterhalskrebs sufrían cáncer de mama, in derselben cáncer de Weise matriz o cáncer del cuello del ihren útero, Krebs offenbar de bekommen alguna hatten, manera wie ich, habían contraído ese cáncer de una forma bei similar einem hochakut a mi dramatischen, experiencia schweren, en isolativen un Konflikterlebnis-Schock. conflicto, en un shock de aislamiento total. Und das war damals eigentlich unmöglich En aquel zu denken. momento era impensable. Und ich wurde sofort vor Algo die así. Alternative gestellt, Inmediatamente entweder me ich verlasse planteé die la Klinik siguiente alternativa: o bien oder ich abandono schwöre ab. el hospital o entonces tengo que seguir. Ein Friese kann nicht Y abschwören. no podía Ich dejar ging also aus der de seguir Klinik con mi proyecto. und habe nun seitdem Entonces, weitergearbeitet. Salí de la clínica, Und damals seguí trabajando en ese entdeckte ich also proyecto die eiserne Regel des Krebs, y fue entonces cuando die descubrí 3 la ley de hierro del Kriterien cáncer, hat. que Dort cuenta con 3 criterios. fand ich, wie der Krebs Allí einschlägt beim pude ver Menschen. cómo se desencadena un Und cáncer ich fand en auch, un dass ser er humano, auf 3 y también Ebenen pude ver gleichzeitig einschlagen que müsse.
ocurre en tres niveles, en la psique, en el cerebro y en el nivel orgánico. Y también pude observar que el desarrollo de ese cáncer se realiza de forma sincrónica en esos tres niveles. Y este proceso sincronizado es algo muy importante en la nueva medicina. Nosotros podemos empezar a calcular por primera vez, porque en la medicina tradicional no sabíamos nada hasta ahora. Sabíamos que había 2.000, 3.000 hipótesis, todas las hipótesis habidas y por haber, y hasta entonces la medicina consistía en aprender de memoria cuáles eran los síntomas. Y esto se hacía en el nivel orgánico únicamente. Y ahora, por primera vez, tuvimos la ocasión, hace ya 13 años, en 1980, fue cuando empezamos. A partir de aquí pudimos empezar a calcular. Teníamos unas magnitudes fijas. Podíamos analizar la psique, un poco más adelante podíamos analizar el cerebro y también podíamos analizar el nivel orgánico. Ese fue el nacimiento, la hora del nacimiento de una medicina biológica científica, de esta nueva medicina. Hemos analizado ya, entre tanto, 20.000 casos y nos quedan 4 leyes adicionales que se han ido añadiendo. La segunda es la ley de la naturaleza bifásica de las enfermedades en la resolución de un conflicto. Es decir, nosotros hasta ahora en la medicina creemos que conocemos 1.000 enfermedades, 1.000 tipos de enfermedades, que la mitad de ellas eran enfermedades frías y la otra mitad enfermedades calientes, las enfermedades frías, la esclerosis múltiple, las anginas de pecho, y las enfermedades calientes, las enfermedades infecciosas, traumatismos, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta de que todo eso era incorrecto. No existen esas 1.000 enfermedades, existen únicamente 500 enfermedades. Y estas 500 cuentan con 2 fases, una fase fría en la que el conflicto está activo y una fase caliente en caso de que se pueda resolver el conflicto, algo que en el caso del ser humano y de los animales se puede hacer en un 80% de los casos. Por lo tanto, tenemos el caso de que cada enfermedad tiene 2 fases, una fase fría en primer lugar y una fase caliente en segundo lugar. Estas fases las habíamos considerado hasta ahora enfermedades aisladas y ahora vemos que no es así. Ninguna enfermedad aislada la analizábamos de forma correcta. Incluso podemos llegar a decir que no habíamos tratado correctamente a ningún paciente. Al contrario, lo único que hacíamos era tratar los síntomas sin saber exactamente qué es lo que pasaba realmente. Además, nos quedan otras 3 leyes. La ley del sistema ontogenético de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Yo no sé, doctor Hammer, si esto será demasiado técnico. No lo sé. Me gustaría seguir con la cuestión del cáncer para no dispersarnos demasiado y, en todo caso, si le parece, volvemos a las otras leyes. ¿Le importa? Lo digo para clarificar más los conceptos, puesto que es tan poco conocido y tan poco divulgado que es mejor que vayamos poco a poco, ¿no? Quizás para facilitar las cosas. Es decir, lo mismo que un conflicto origina en el cerebro un problema X que deriva en una manifestación como por ejemplo el cáncer, ese mismo desencadenante puede hacer que también se genere otro conflicto X, llamémosle conflicto por utilizar la misma palabra, que nos ayude a sanarnos a nosotros mismos.